UNAL, 30 años de radio universitaria, 20 años en los 100.4 FM Medellín. Bienvenidos a este espacio de Radio UNAL, las conversaciones que tenemos a propósito de la conmemoración de los 20 años de los 100.4 FM, 100.4 de la emisora Radio UNAL en Medellín. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Hemos estado hablando con exdirectores, colaboradores de lo que ha sido este proyecto de la Universidad Nacional de Colombia, un proyecto que busca la divulgación del conocimiento, el fortalecimiento de la cultura, y hoy tenemos a Astrid Giraldo, es directora de Radio UNAL, aproximadamente del año 2005, ¿cierto? Hace mucho tiempo, sí, año 2005. Y entonces queríamos hablar con ella. Ya estuvo alrededor de un año en la emisora como directora. Le tocó además como el proceso de consolidación de la oficina de Unimedios. Bueno, pero vamos a dejar todo en manos de Astrid. Astrid, para que nos cuente en qué momento recibió la emisora. Sé que también trabajó mucho de la mano de Marcela Trujillo como asistente de dirección, y fue, digamos, una dirección previa a la dirección de Juan David Alzate. Que fue ese tiempo que le tocó afrontar durante ese tiempo como directora de Radio UNAL. Bueno, primero saludarlos a todos, agradecerles la invitación, siempre un gusto poder acercarme a la emisora, a Radio UNAL. Realmente fue un tiempo súper bonito. Yo siempre recuerdo mucho al equipo de trabajo, recuerdo ese trabajo específicamente, las labores que tenía que hacer. Yo llegué a Radio UNAL en el año 2004, más o menos, mediados de 2004. Marcela Trujillo era la directora, llegué a ser asistente de dirección. Yo llegué a una entrevista, en ese momento yo trabajaba en Todelar como jefe de pauta, trabajaba en una emisora comercial súper distinta, pues realmente con una vocación obviamente muy contraria a lo que hacía Radio UNAL, pero que finalmente lo que me acercó a esta emisora, a la Universidad Nacional, lo que me acercó fue realmente mi vocación, ¿cierto? Yo siempre he sido muy de lo público, mi único trabajo en empresa privada fue en Todelar y bueno, lograr llegar a la Universidad Nacional, a Radio UNAL, fue la posibilidad de emprender ese camino en lo público, ¿cierto? Ahí estuve más o menos un año con Marcela como asistente de dirección. Logramos muchas cosas en ese tiempo, hicimos pues como una muy buena relación, incluso nosotros ahora somos muy cercanas, somos muy amigas. Radio UNAL nos permitió eso, ¿cierto? Conocernos y lograr crear un vínculo muy importante para ambas pues en la vida. Marcela recibe un reto en otro lugar, en la Universidad de Antioquia, y yo me quedo entonces como directora de la emisora. En ese momento empezaron a ocurrir muchos cambios. Nosotros estábamos en una de las casitas, no sé si recuerdan, una de las casitas que creo que ya no funciona, y era un espacio súper bonito, era un espacio muy mágico, con un equipo de trabajo maravilloso. En ese momento entra Juan David Alzate a ser el asistente de dirección. Entonces miren que esto ha sido como una entrega también de un trabajo entre unos y otros, pero como cargaba de mucho amor también, como por esa labor. Juan era entonces mi asistente de dirección y estuve aproximadamente un año tal vez un poco más, haciendo la dirección pues de esa emisora. Como les digo, un trabajo pues que me llenó de muchísimas cosas, ¿cierto? No solo por la labor que se hacía, por ese contacto directo con los profesores, con las facultades, esa posibilidad también que yo veía de conocer temas tan importantes, músicas que yo en mi vida había escuchado, ¿cierto? Músicas del mundo. Entonces eso fue un proceso supremamente bonito y que, como les digo, abrió mi camino también para iniciar en lo público. Ahí, a partir de ahí yo dije, yo de lo público no me quiero mover, yo quiero estar aquí. Esto tiene un sentido, ¿cierto? Trabajar en la emisora de la Universidad Nacional también crea un sentido en términos de lo público, y bueno, fue una experiencia pues maravillosa. Bueno, en ese tiempo pues la emisora estaba como en ese proceso de consolidación. ¿Cómo fue como también, digamos, los retos de esa consolidación, o cuál era como el desafío como directora en ese momento?
Bueno, mira, en esa época se empezó a crear Unimedios, ¿cierto? Y la creación de Unimedios lo que pretendía, y seguramente en este momento es igual, el director en su momento era Carlos Patini, era centralizar muchas de las cosas que se hacían, ¿cierto? Desde la Dirección de Comunicaciones en Medellín. Entonces también muy de la mano con el director, que en este momento también se llama Carlos, ¿cierto? Todavía está. Carlos, el director de UN, de Radio Unal Bogotá. Carlos Carlos, Raigoso. que eso, con Carlos Raigoso trabajamos muy de la mano también para poder, digamos que homologar ciertas cosas, poder conectarnos con algunos programas que fueran del nivel nacional. Entonces, en un principio claramente fue un reto que decíamos como, ay, pero qué pesar, pues como así que vamos a estar con Bogotá, que vamos a estar centralizados, porque no seguimos con lo de nosotros, que es como esa resistencia inicial que generalmente se genera con cualquier cambio, pero que lo asumimos pues como con todo el amor también y siento que logró hacerse. Entonces ahí nos enlazábamos ya en muchos de los programas con Bogotá, muchos de nuestros programas también eran emitidos en Bogotá, entonces fue como un gana-gana y yo estuve pues en todo ese proceso. Incluso un datico pues como importante en ese año que yo estuve ahí que me acabo de acordar, y es que la emisora pues no llevaba mucho tiempo en ese momento y yo tuve que hacer parte de la compra de la fonoteca de la emisora, ¿cierto? Una cosa que uno dice como, bueno, pues es un reto bonito comprar como toda ese stock de CDs en su momento para la emisora, también hizo parte como de los retos que yo tuve que hacer en su momento en la emisora. Antes, pues para que los oyentes entiendan más o menos el contexto, antes la emisora se llamaba UN Radio, hasta hace tan solo aproximadamente 2 años la universidad acoge la marca UNAL, entonces todas las marcas derivadas empiezan a tomar el apellido UNAL. Pero antes, en esa historia de UN Radio que nos estaba contando Astrid Giraldo, que fue como esa consolidación de Unimedios, que es como la oficina que abarca y reúne todos los medios de comunicación universitarios de la Universidad Nacional, pues se estaba consolidando. Y fue como un paso importante, pero cómo funcionaba esa emisora individual. Pues de hecho sé que tenían un lema que era en la onda cultural de Medellín, cómo fue esos inicios de esa independencia de radional de Unimedios, y bueno, además de los enlaces, de compartir información, cómo fueron esos cambios que ya fueron proyectando a Radio una emisora como parte de un sistema de radio. Digamos que esos cambios fueron muy positivos, porque finalmente aquí estábamos muy solos, para nadie es un secreto, o yo no sé en este momento cómo será, pero en ese momento pues el presupuesto que había para la emisora era chiquitico, o sea, cada año que había en el transmisor era un rollo, pues tener que llamar al ingeniero era como, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar la plata para este arreglo? ¿Cierto? Incluso los pagos de las poquitas personas que estábamos de base eran pagos súper bajitos, pues nosotros trabajamos más por amor que por plata, porque es así, ¿cierto? En su momento no tenía mucho presupuesto, pero claramente poder entrar ya a ser parte como de algo nacional, ¿cierto? Descentralizarlo, ya pues los presupuestos empezaron a crecer, ya pues a mí no me tocó obviamente esa época de cambio de consola y toda la seguramente modernización de los equipos de la emisora, pero fue obviamente un cambio beneficioso, no solo para la emisora, sino para ese equipo de trabajo que ahora está ahí, se crearon cargos, ¿cierto? Por ejemplo, yo era directora, pero yo tenía un contrato de prestación de servicios, yo no era vinculada, ¿cierto? Entonces mira que se empezaron a generar un montón de cambios que claramente pues generan beneficios no solo para el personal que está ahí en la emisora, sino también para la emisora como tal. ¿Recuerda algunos programas que a usted les tocó en ese tiempo? Sí, yo recuerdo varios, mira, recuerdo uno que se llamaba Caribbean Roots, que era de reggae, lo hacía una estudiante que ahora somos muy amigas, Laura, y era un programa súper chévere porque además ella llevaba invitados, entonces llegaban todos llenos los rastas de Medellín a grabar, entonces era muy bonito. Melodías en Acero, y aquí voy a hacer un reconocimiento muy especial a alguien que seguramente ustedes han escuchado mencionar y que no es solo Juan David, sino Camilo Arboleda. Camilo Arboleda es el chico que corriendo se desplomó y se murió en medio de una carrera.
Él hacía ese programa Melodías en Acero con Juan David y bueno, es un programa que recuerdo mucho no solo por lo que significaba, sino por el par de personajes que lo hacían, ¿cierto? Y aquí, como te digo, hago un reconocimiento pues muy especial a Juan Camilo, que ya no está con nosotros y que bueno, trabajó mucho tiempo en ese programa con Juan David y fue un programa que quisimos mucho en la emisora. Y para usted, ¿cuál fue como ese legado que usted dejó en Radio Unal, que usted recuerda y que considera que haya podido como dejar en la emisora? Mira, yo voy a sonar un poquito pretenciosa con lo que voy a decir, pero en mis equipos de trabajo yo siempre trato como de dejar como un valor fundamental en esos equipos de trabajo y es lo humano, ¿cierto? Cuando yo estaba en ese equipo de trabajo, yo siento que logró consolidarse un equipo que yo no sé si ya está o no está, yo no sé si Jorgito todavía está, si Sí, todavía correcto, trabaja todavía con nosotros. está. Ay, me lo saludas, que tan bello. Entonces es como esa consolidación de un equipo de trabajo que hace las cosas como con amor, ¿cierto? Que realiza su labor desde el ser también, desde entregarle al otro por beneficio del otro. Entonces siento que ese es como un legado que yo trato de dejar siempre en los equipos de trabajo a través de un liderazgo que puedo ejercer. Y creo que no en radio, así el equipo fuera muy chiquitico porque en su momento era muy pequeño, siento que eso pudo haber sido un legado y pues obviamente haber podido asumir ese reto de que Radio Unal, qué pena que yo diga buena radio, pero lo tengo ahí clavado en mi cerebro desde el año 2005, pero que la emisora haya podido consolidarse ya en ese proyecto de que fuera pues de carácter nacional también. Bueno, vamos a hablar un poco de quién es Astrid Giraldo, para que los oyentes y quienes nos ven por redes sociales también sepan de qué persona estamos hablando, además de la vida que tuvo como directora de Radio Unal. ¿Quién es Astrid? ¿En qué trabaja en este momento? Bueno, mira, yo soy comunicadora y relacionista corporativa de la Universidad de Medellín, soy magíster en comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Realmente yo estudié un pregrado en una universidad privada, pero siempre me sentí muy de lo público y como te decía ahora, desde que arranqué en UN Radio, yo no me he salido de lo público. Yo después de ahí estuve trabajando en la Universidad de Antioquia en diferentes cargos, estuve aproximadamente 10, 11 años en la universidad. En proyectos en diferentes áreas y finalmente antes de irme de la Universidad de Antioquia fui jefe de comunicación interna y externa. De ahí ya decidí independizarme, empecé a trabajar por proyectos y bueno, ahora pues actualmente para no alargarles mucho el cuento, soy asesora de dirección del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, de la Gobernación de Antioquia. Allí tengo unos retos maravillosos, bonitos, sensibles. Soy la coordinadora general de un programa muy especial que se llama Antioquia Vive la Música. Llegamos a todas las subregiones del departamento a tocar las vidas de muchos niños, niñas y jóvenes con la música, la danza, el teatro. Y bueno, esa es como mi labor. Yo ya no me siento, digamos que yo seré comunicadora toda la vida, pero mi labor ya es otra. Yo ya estoy como detrás haciendo cosas como para que se vean, ¿cierto? Más allá que ser comunicadora y bueno, eso soy laboralmente. Eso soy en este momento. ¿Y escucha la emisora actualmente o está desvinculada? Me haces una pregunta muy difícil, hace mucho no la escucho. Hace mucho no la escucho, pero tengo que volver a 100.4 FM. Bueno, Astrid, usted nos contaba que antes había sido asistente de dirección y bueno, no es el proceso hasta llegar a ser directora. Para usted, cuando usted llegó a Radio Unal y que, digamos, qué fue lo que más le impresionó de la emisora y qué fue lo que más le dejó como enseñanza como de ese proceso. Mira, como te mencionaba ahorita, para mí llegar a Radio Unal, pues o UN Radio en su momento, fue poder llegar a la público, ¿cierto? Poder entender como el impacto que tiene lo público en las personas. En el caso específico de Radio Unal, desde la radio, ¿cierto?
poder tener la posibilidad de conocer diversos temas, diversas músicas, ese contacto con los profesores. O sea, yo recuerdo tanto ese trato tan respetuoso. Ellos llegaban al emisor y yo era como, "Ay, ¿cómo trata a estos señores, cierto?". Porque unas eminencias en su labor, pero con esa sensibilidad por la radio, ¿cierto? Muchos de ellos, yo no sé, en una labor muy académica, con una ciencia dura, pero llegaban a la emisora a hacer un programa de salsa. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Pues, ¿qué es esto tan bonito, cierto? O llegar a hacer programas de música clásica, o sea, me permitió conocer un montón de cosas, como la otra cara también de la radio, ¿cierto? Que va más allá de la música comercial. Creo que eso fue lo que pudo aportar y que finalmente se clavó ahí en el corazón y que ahí está todavía. Le tocó también con el profesor Edgar Arroyo, el profesor Gilberto Morales, que fueron profesores muy comprometidos con la radio. Pues el profesor Gilberto ya hasta hace muy poco, pues, digamos que dijo que no iba a hacer más programas, pero estuvo muchos años. Muchos años. Y que otros profesores habían involucrados que estuviesen haciendo radio. Yo es que tengo tan mala memoria para los nombres, pero recuerdo a un profe de arquitectura que me imagino que todavía está por ahí dando lora, que es una belleza. ¿Cómo se No, llama él? no, Bueno, creo que no. bueno, uno de ellos, a Edgar Arroyo, claro que sí, todo saboreado siempre, mejor dicho, con su programa. El profesor Alberto Morales también, Gilberto Gilberto, Morales, cierto. Él era el que trabajaba el tema de las palmas, ¿o no? él trabajaba el tema de los insectos. Ah, era de los insectos. Había uno que era experto en palmas, me acuerdo, no me acuerdo del nombre, pero era experto en palmas y nos hablaba de esas palmas hermosas que hay en la Universidad Nacional C de Medellín. Fue el Entonces, hermano bueno, Jorge Morales. debe ser, sí, Jorge Morales. Entonces, bueno, recuerdo algunos, pero como te digo yo, para los nombres soy bastante mala, entonces no podría decirte como cuáles, pero sí muchos de ellos. Claro que sí los tengo ahí, si los veo, pues la fotico la recuerdo. Y con Jorge me imagino ¿Con que cuál? le tocó Jorge, trabajar mano a mano. el operador. Sí, Claro que sí, Jorgito, no, Jorgito era una belleza. Jorgito, el hombre más cuidador del mundo, más bello, más comprometido, claro que sí, lo recuerdo mucho. Y las poquitas veces que he ido, siempre paso y le doy un saludito. la emisora estaba físicamente en la casa pues en la casa inicial. Lo que pasa es que esa casa se cayó, no sé si Sí, usted supo la historia. Empezaron en una casa que después empezó a tener problemas estructurales y empezó a caerse. ¿Le tocó esos problemas estructurales de la casa o ya le tocó con la casa cuando la casa se cayó? no, mira, a nosotros nos tocó la casita, mejor dicho, yo trabajé todo el tiempo en la casita, a mí no me tocó en la del frente, pues en el segundo piso que es la del frente, no me tocó allí, me tocó en esa casita y sí, cuando estábamos ahí empezaron los problemas, pero de humedad, que eran pues súper graves, porque imagínate nosotros con eso insonorizado y con problemas de humedad, entonces nos tocaba lidiar todo el tiempo pues como con eso. Pero yo estuve todo el tiempo ahí y como te decía ahora, fue esa casita para mí era una belleza, o sea, poder salir, porque uno se carga mucho de estática por los equipos, y yo me acuerdo que nosotros salíamos ahí afuera de la casa, nos quitábamos los zapatos, nos sentábamos en la acerita para poder poner los pies en la manguita, pues o en el césped, y poder descargar como toda la estática. Entonces tuve como muchas historias en esa casita, todo el tiempo operé desde allí. Ya después de que yo salí, supe que más o menos, no, al poquito tiempo Juan David me contó que ya les había tocado pasarse para el frente y ya cada rato me decía, no, esa casa la van a tumbar, esa casa no, pues ya no va a estar. Y bueno, pero yo logré estar ahí todo el tiempo. La fonoteca estuvo en la casa también, ¿cierto? Esa fonoteca la creamos ahí en la casa, sí. Tenía el mueble para eso, pues nosotros cuando compramos los CDs estaba el espacio para la fonoteca. Ah, no, porque ahora la fonoteca estuvo mucho tiempo en otro bloque y otra vez volvió ya a ese segundo piso del que usted habla que estuvo después de la emisora. Bueno, Uh-huh. y para el futuro, ¿qué proyectos tiene? ¿Le gustaría alguna vez volver a Radio Unal? ¿Trabajaría en radio? ¿No volvió a trabajar en radio?
que es ser No. camarógrafo. No, es muy charro porque ahorita que te dije que necesitaba que esto fuera un poquito más tarde fue porque me llamaron de una emisora, pero ya no estoy como entrevistadora, sino al otro lado. Entonces, como que siempre vuelvo a la radio, pero para otras cosas. Estaba hablando de Antioquia Vive la Música para un programa de radio, pero claramente sí, o sea, la radio siempre genera una pasión y siempre ha tenido una magia y si quisiera volver, claro que sí, o sea, siempre. Ojalá tuviera el tiempo para hacer un programa de radio y de una hora, no sé, semanal o alguna cosa, pero bueno, la vida por ahora no me da la posibilidad por el tiempo, pero sí, me encantaría volver a la radio. Si haría un programa, ¿de qué tipo de música lo haría? Yo lo haría de músicas del mundo, me gustan mucho, de músicas del mundo. En ese trabajo de Vive la Música, ¿ha pensado en Radio Unal? Pues todavía tiene como Claro esa que sí. relación con Sí, la... habría que mandarles toda la información porque realmente ese programa es muy bonito y tiene mucho impacto a nivel de Antioquia. Entonces, sí, sí, si me invitan a hablar de Antioquia y de la música, allá estaré súper feliz. Bueno, estábamos con Astrid Giraldo, ella es directora de Radio Unal, estuvo aproximadamente un año y medio en nombre también del equipo de Radio Unal. Muchas gracias por su legado, por su participación en este proyecto que está cumpliendo ya 2 décadas y muchas gracias también por atendernos en este espacio. Daniel, a ti muchas gracias. Tú me dices 20 años y yo digo, ¿cómo ha pasado el tiempo? Y estoy más vieja, definitivamente, porque estuve hace mucho tiempo allá. Pero bueno, agradecerte la invitación, siempre un gusto y volver. Cuando me inviten estaré. Pues saco el tiempo para ir, para estar. Y felicitaciones a la emisora y larga vida a Radio UNAL. Bueno, muchas gracias a los oyentes, a quienes nos escuchan en este momento y a quienes nos ven por las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y los invitamos a que estén atentos de toda la programación de la conmemoración de los 20 años de Radio UNAL. Tendremos cada 15 días más invitados. Esperamos que en el próximo programa tengamos algunas personas que están en toda esa parte de la producción, de quienes hacen los programas, ya como para ir finalizando este bloque de directores. Astrid Giraldo, de nuevo muchas gracias. Y a los oyentes y quienes nos ven, Gracias a muchas gracias ustedes. por acompañarnos. Hasta luego. Radio UNAL, 30 años de radio universitaria, 20 años en los 100.4 FM Medellín.